¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Frank, ¿tú qué tal? Todo bien, muchísimas gracias, Mauro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, equipo Mefintag. Muy buenas tardes a todos. Pues buenas tardes, bienvenidos a todos los que el día de hoy nos acompañan en este webinar que, pues, a raíz de diferentes temas que han surgido a lo largo de este año, desde luego, y también pues a las dudas que empiezan a surgir de nuestros clientes en estos, pues ya prácticamente primeras semanas, o mejor dicho, el cierre de lo que fue el tercer trimestre del año, iniciando ahora este último. Pues bueno, han surgido varias circunstancias, varias situaciones que pues bueno, hoy queremos platicar. El día de hoy, pues el formato que estaremos manejando, pues es prácticamente ir platicando un poquito de estas inquietudes que han sido planteadas en el ámbito fiscal, en el ámbito financiero, sobre todo tomando en cuenta todas estas modificaciones que se han venido dando, no solo en el ámbito fiscal, sino en el ámbito financiero también, y que de alguna manera, pues hoy obligan a que las empresas pues, se vean en la necesidad de hacer análisis exhaustivos para poder identificar pues, los diferentes tipos de riesgos legales, riesgos financieros, riesgos tributarios, que de alguna manera pudieran generar algún tipo de contingencia, ¿no? No solo de índole fiscal, al final
podríamos hablar de contingencias financieras como pudieran estar relacionadas con temas de descapitalización en las organizaciones, temas de contingencia fiscal, desde luego, que de alguna forma pues, están vinculadas con todas estas reformas que se están viviendo. Y bueno, pues creo yo que al final el propósito de platicar hoy, que seguramente será además temas que podrán estar surgiendo a lo largo de lo que resta del año, pues bueno, lo que buscamos es platicar algunos de estas inquietudes, platicar algunos mecanismos de prevención, de detección, para, pues en cierto modo, las empresas puedan tener ciertos focos de atención significativos, ¿no? Entonces, pues ese es el objetivo y bueno, pues hoy estamos precisamente mis socios Arturo del Corral y Mauro González precisamente para platicar sobre estos temas y desde luego también estar atentos a las dudas que pues ustedes pudieran estar teniendo sobre estos diferentes temas que estaremos comentando, ¿no? Recordemos justamente que pues en todo este ámbito tributario, pues que vamos a empezar por un poquito por esta parte, ¿no? Pues han surgido diferentes modificaciones, mucha inconsistencia. Arturo, tú nos platicarás un poquito, ¿no? De cómo ves el entorno en el que estamos viviendo precisamente, pues con todas estas modificaciones que de repente pues se les parecen más bien ajustes, ¿no? Que se van haciendo a las diferentes disposiciones, pero que dejan de repente descubierto, ¿no? Y que de alguna forma, pues cuando lo llevamos eso a la información financiera, pues surgen las dudas porque, bueno, dicen, bueno, ok, eso cómo lo plasmo si tomamos como base que para efectos fiscales, por ejemplo, los ingresos tienen un esquema de bajo el cual yo debo grabarlos, las deducciones las debo aplicar, pero financieramente es otro el tratamiento. Entonces, al final, tenemos que hacer un plan de cumplimiento pleno que, vamos, que considere procedimientos, buenas prácticas, precisamente para poder entender ese impacto fiscal y ese impacto financiero. Entonces, Arturo, pues te doy la bienvenida y Mauro, les doy la bienvenida a esta sesión, ¿no? Muchas gracias, Muchas Frank. gracias, José Frank. Muchas gracias, Frank. Buenas tardes, Mauro. Ustedes de la Ciudad de México, acá un servidor desde la ciudad de Querétaro. Pues la verdad es que sí, es un panorama bastante interesante lo que nos hemos topado tanto principalmente con nuestros clientes y con algunas situaciones que hemos tenido acercamiento por parte de la autoridad fiscal en otras circunstancias. Es importante comentar y creo que sería interesante partir de la premisa de dónde estamos parados como contribuyentes y junto con la autoridad y la perspectiva económica que estamos siguiendo por parte del Ejecutivo y el plan de trabajo. Tenemos una reciente modificación por parte de la jefa del SAT, ¿no? Raquel Buenrostro pasa como jefa del SAT, pasa a la Secretaría de Economía, ¿no? Y hay un nuevo jefe del SAT, justamente que está muy chavo, pero al que al final era el auditor de grandes contribuyentes, ¿no? Y que al final ha sido uno de los grandes que ha incursado justamente en auditorías importantes de fiscalización contra estos contribuyentes, donde ha buscado una gran recaudación de manera importante. Aunado a ello, yo creo que comentando además que si bien, como bien sabemos, no existe de cierta forma una nueva reforma fiscal para 2023, la perspectiva económica de crecimiento o recaudación en ausencia de una iniciativa de movimientos, ya sea de reformas legislativas o incluso de movimientos de impuestos, hay que entender ciertas modificaciones que hay, que ya tú platicarás, Frank y Mauro, como pues, el tema de las NIF, que ya al final hay una modificación a partir del próximo año, ¿no? Ahora sí que se eliminan todas las famosas NIF A para quedar en una sola conglomeración. Y de ahí también entender que hay ciertas cosas que hay que tener en consideración porque pueden tener un impacto financiero. Ejemplo, a partir de 2023 traemos este famoso aumento en la carga de las nuevas tablas del DRCB, ¿no? Justamente para temas de seguro social. Entonces, hay que empezar a ver ese impacto, cómo nos va a generar con independencia de lo que vamos a ver justamente en su momento con la posible aprobación de la modificación de vacaciones de los trabajadores. Pero ir preparando todos los puntos o todos los o que vamos a tener es ya ustedes platicar este asunto desde el punto de vista financiero, pero que al final puede ser un tema de cómo evaluar en su momento el pasivo laboral por todas estas modificaciones que puede llegar a generar justamente con lo que se viene en puerta. Pero a ver,
creo que lo que nos hemos topado muchísimo por parte de la autoridad fiscal es todos esos, y tú lo dijiste muy bien, Frank, al inicio, todas estas partes de las formalidades o de los asuntos que no solamente repercuten desde el punto de vista fiscal, sino que puede haber repercusiones legales en ausencia de las mismas que pueden tener un impacto fiscal y por ende financiero, ¿no? Ejemplo, hay que estar considerando siempre que al final todo elemento probatorio, por ejemplo, en cuanto al tema de los contratos, que si bien las transacciones que podamos tener estén bien fundamentadas en un contrato, que aunque el Código Civil sabemos que en los diferentes estados pueden plasmar que el contrato puede ser hablado, sabemos que la autoridad, incluso de la jurisprudencia de diciembre del 2019, siempre te habla de un contrato con fecha cierta para efectos probatorios, ¿no? Entonces, ante la ausencia de posibles contratos, la autoridad siempre presume que no existe tal y entonces va a poner elementos bastante complejos hacia los contribuyentes. ¿Qué es lo que nos hemos topado por parte de la autoridad? Que para la autoridad la forma está haciendo mucho fondo, demasiado. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la autoridad, ¿cómo se está comportando actualmente? Al momento de hacer posibles revisiones hacia los contribuyentes, dentro de lo que está efectuando es, reviso al contribuyente, lo tomo y entonces voy a hacer una serie de presunciones a prueba en contrario, pero más allá de revisar el fondo es, si te faltó algo, si no te pedí un contrato y no lo presentaste, te lo observo. Si en un momento dado contrataste a una persona, es cómo lo contactaste, cómo lo recibiste, cómo te entregó su currículum. Y en ausencia, y nos hemos topado, Frank, la verdad es que es algo bastante interesante, que nos hemos topado donde la autoridad lo que nos hace revisión y el momento de evaluar dice, oye, ¿sabes qué? El currículum no tenía fecha de elaboración y no estaba firmado por la persona que estaba enviando el currículum, ¿no? Con firma autógrafa. A ese nivel de formalidad está llegando de tal suerte que lo que está haciendo o está empujando la autoridad es, primero hago acto de gestión para recaudar, si no si al final viene la facultad de comprobación, entonces voy justamente a fincar el crédito fiscal de tal suerte que en un momento dado, ante las formas, pues ya tú podrás pelearlas y seguramente vas a poder ganar, pero ante eso, pues sabemos que tenemos que garantizar el crédito fiscal. Entonces, aquí es donde es momento de hacer un stop nosotros como contribuyentes para saber qué es lo que hemos venido haciendo durante este ejercicio 2022, qué operaciones estamos celebrando justamente en el marco de que con nuestros clientes, principalmente con nuestros proveedores, en este compliance de saber a quién estamos contratando, de qué forma, si de pura casualidad no ha tenido vinculaciones en el 69, en el 69B, en el 69B bis, de tal suerte que en un momento dado a nosotros no nos vaya a perjudicar el día de mañana y estar en esta constante revisión, porque sabemos que al final estas normas son normas de procedimiento y en un momento dado pudiera salir vinculado este tipo de contribuyentes, no solamente en este ejercicio, ¿no? Sino que pueden pasar 3 ejercicios, los vinculan y automáticamente nos pega a nosotros, ¿no? Por ser una norma de procedimiento. Entonces, esos son de los puntos importantes que nos hemos topado, principalmente con el tema con el tema tributario, principalmente en las auditorías que más han llegado, en la ausencia justamente de estas formalidades de llevar, ya saben, libros corporativos legales, de llevar que si el comprobante fiscal debe estar ligado con qué, con esa famosa materialidad, esa sustancia económica, ustedes más que yo lo saben, las famosas NIF nos van a dar estos elementos justamente de la sustancia económica, que es lo que le da soporte justamente a la autoridad en un momento dado el día de mañana, para efectos de cómo probar que las transacciones que están resguardadas no solamente en la contabilidad, tengan los documentos probatorios necesarios para decir por qué ese registro está ahí y por qué existe dicha operación, ¿no? Correcto. Y de hecho, si me permites ahí vincularlo, tú hablaste de justamente de varios elementos, ¿no? Primero, la importancia o la vinculación aquí precisamente con la información financiera. Un tema que además relacionado, hablabas del tema de los contratos, ¿no? Algo que se pierde de vista muchas veces es que las entidades son negocios en marcha, son entidades vivas. Y en ese sentido, las figuras o los acuerdos comerciales que muchas veces tienen, además de tener el impacto fiscal que bien comentas, también está el impacto en términos de normatividad. Recordemos que dentro de lo que nosotros manejamos como fundamentos esenciales de la normatividad aplicable precisamente a la información financiera y fiscal de las empresas, está precisamente lo relacionado con los contratos, ¿no?
el poder conocer, por ejemplo, desde los contratos que están relacionados con la prestación de los servicios, con la venta de los bienes de la entidad o de los productos que comercializa, pues es fundamental porque a partir de ahí lo que vamos a tener precisamente es un entendimiento de a qué nos está obligando el contrato, a identificar si con base en el contrato podemos hablar de una certeza de cobro, entender que justo ahí es donde empieza a haber una separación, porque aunque fiscalmente hablando nosotros estamos cuidando plenamente la emisión de los comprobantes, la emisión de los complementos de pago en caso de que vayamos cobrando, etcétera, pero que si descuidamos el ámbito financiero en donde nos obliga a hacer una serie de pruebas, por ejemplo, para reconocer un ingreso en donde dice, oye, pudiste haber cobrado, pudiste haber facturado, pudiste haber hecho muchas cosas, pero si el contrato dice que para que se considere cubierto ese bien o entregado ese bien o prestado ese servicio, bueno, primeramente necesitas haber cubierto plenamente las obligaciones, pero si el contrato establece algo que dice, oye, pues para que se considere cubierto tienes que haber instalado esa maquinaria que vendiste y eso va a ocurrir hasta el siguiente año, pues entonces automáticamente empiezan a haber esas diferencias. Entonces, uno de los puntos relevantes en materia de compliance fiscal financiero es precisamente tener claridad como preparadores, como tomadores de decisiones, como contadores financieros, fiscalistas, pues esos contratos para entender sus alcances, no solo desde el punto de vista fiscal, sino también desde el punto de vista financiero. Y no sé, Mauro, aquí si quisieras, justamente, creo que hay un tema también muy importante hablando de estos contratos. Ahora, si lo pasamos desde el punto de vista tal vez, pues inclusive de otro tipo de obligaciones, no sé, habla uno de las grandes dudas que ha surgido ahora con temas del cierre, pues relacionado con los contratos de arrendamiento, por ejemplo, ¿no? Estos temas que finalmente, inclusive al ser una norma que entró en vigor hace 3 años, pues desde el punto de vista fiscal, pues obviamente se va cuidando ahora, pues todo es, digo, evidentemente el tema del comprobante fiscal, de que se cumpla con toda la disposición, pero hay otro elemento, ¿no? Y que precisamente va relacionado con los contratos, etcétera. No sé si pudieras comentarnos un poco al respecto. Sí, claro, claro que sí. Esto es algo muy importante, lo que comentas y todo cómo se relacionan estos dos mundos, el fiscal y el financiero. Decía por ahí un estudioso del management que siempre hay un plano, pero cuando no se planea para el fracaso. Entonces, este plan de compliance pues implica ese checklist que es importante tener para que no se nos vayan aspectos importantes, claves, y de alguna manera nosotros como consultores pues coadyuvamos a que a transitar hacia esa cultura de lo que es el checklist, lo que es el planear para llegar a donde queremos. Y como bien lo decías, ¿no? Un tema muy importante que decimos que a los contadores nos ha sacado las canas o las canas verdes, pues es esta parte de el nuevo registro contable que como bien decías, a partir de 2019 cambia, sobre todo para lo que son los arrendatarios, en el cual se tiene que revisar todos los contratos, por ejemplo, siempre con nuestros clientes que les apoyamos en esta labor, pues nos dicen, aquí están mis contratos de arrendamiento, ¿verdad? Y nosotros siempre les hacemos esa observación. No son todos tus contratos, todos los acuerdos que tengas, inclusive los que no estén escritos. Por eso nosotros revisamos, por ejemplo, pues su balanza contable. Y sobre ellos hay que revisar, ya sea que esté de manera implícita o explícita, un arrendamiento para darle el reconocimiento que pide la normatividad. Entonces, fíjense, ahí son aspectos importantes que hay que tener en cuenta. Aquí sale el famoso postulado de sustancia económica, porque la aplicación, el reconocimiento de una norma de información financiera, ya sea mexicana o internacional, pues descansa en que el objetivo es reflejar la sustancia económica de las operaciones, transacciones o eventos que impactan a la entidad económica. Y muchas veces también, si no tenemos este checklist que nos recuerde, solemos a veces cargarnos a ver la parte legal o la parte fiscal o otro tipo de escenario o de entorno de estas transacciones. Y en el caso de arrendamientos, pues es muy común esta desviación a considerar primero nada más los arrendamientos que están explícitos. Por otro lado, considerar el plazo legal que tiene el contrato de arrendamiento, y no siempre es así. Muchas veces tiene que ver con el plan que tiene la entidad de utilizar ese activo
ese bien subyacente del contrato de arrendamiento y que muchas de las veces nos ha tocado ver en nuestros clientes, en nuestros consultantes, una diferencia importante entre el plazo que marca el contrato o el plazo que se tiene que tomar para sustancia económica. Y también recordar que nuestra norma, bueno, tanto la mexicana como la internacional, tiene un enfoque a principios. Y eso quiere decir que el juicio profesional es muy importante. Y el juicio profesional no nada más solitario del contador en su oficina con su compendio de NIFs en las manos, sino que es un juicio que se tiene que hacer interdisciplinario, en donde va a entrar muchas veces el área de operaciones, de calidad, el área comercial, el área legal, sobre todo para entender cuál es esa sustancia económica, para desentrañarla y hacer así el reconocimiento contable, o tomar juicios como, por ejemplo, qué vamos a considerar un arrendamiento de bajo valor, o qué vamos a considerar qué es ese bajo monto, ¿no?, del activo subyacente, que nosotros siempre recomendamos, como lo dice también UNEUNIC, pues que vaya acorde con sus políticas de capitalización. Entonces, vean, hay muchos aspectos que se pueden ir si no tenemos este plan. Correcto. Y de hecho, creo, perdón, adelante, Arturo, adelante. No, y yo iba a hacer nomás una acotación por lo que nos hemos llegado a topar, que incluso, Mauro, hay veces, y lo que hemos estado viendo, que incluso, por ejemplo, estas famosas empresas de coworking que te rentan oficinas, que muchas veces los contratos están basados en prestación de servicio, cuando la naturaleza real es un arrendamiento. Entonces, muchas veces ahora sí que la empresa o la persona se escuda a decir, no, pues es que esto no es un arrendamiento, es un contrato de prestación de servicios. Cuando uno analiza el contrato y realmente la naturaleza de las obligaciones y derechos que uno tiene, pues realmente cae en un supuesto de un arrendamiento y por lo tanto tendría que estar sujeto a esta premisa, a esta norma contable, de cierta manera, a que esta premisa, ¿no? Como tal. Claro, muchas veces el consultante nos dice, ¿y cómo conviene que lo registre, no? Siempre le digo, mira, a lo mejor en materia fiscal pudiera haber una estrategia, siempre y cuando sea legal, permitida que pueda atender a ese cómo me conviene. Y siempre decimos nosotros, en materia financiera debe de ser cuál es la sustancia económica de la operación, porque es como tus instrumentos de vuelo o tus análisis clínicos. Nadie va a querer pagar más para que me bajen las grasas o los triglicéridos, ¿verdad? O me digan que estoy volando a una altura mayor o más rápido. Debe de ser lo que es, desde luego, desde un entorno económico. Muy interesante lo que dices. Adelante, Frank. Y sí, justamente yo solo complementando, ¿no? Que precisamente tal vez derivado de todo esto que acabamos de comentar, atendiendo a esta necesidad de comprobar conceptos como la razón de negocios, como el comprobar que las operaciones efectivamente se realizaron, que no hay simulación en las mismas, ¿no? Hay el elemento muy importante, pues justo, tiene que ver con documentar, ¿no? Muchas veces, justo nos hablan y seguramente recordarán, pues, algunos de los casos que de repente nos han planteado donde dicen, oye, pero es que si tomamos como base que la autoridad va a querer buscar que el monto que estoy pagando de renta esté reflejado en la contabilidad, y yo le voy a enseñar en la contabilidad que en lugar de un monto de renta traigo un gasto por una depreciación de un activo por derecho de uso y un pasivo por el contrato de arrendamiento, pues obviamente al hablar del pasivo, pues ahí el gran riesgo es, oye, que de alguna manera me considere que ese pasivo me aplica de manera negativa, por ejemplo, para el ajuste anual por inflación, o que ese monto que estoy registrando como deducible o que estoy deduciendo, mejor dicho, no está quedando registrado del todo, ¿no? Entonces aquí, pues vale la pena recordar que al final, pues lo que nos establece el Código Fiscal de la Federación, al final la contabilidad para efectos fiscales se integra por libros, sistemas y registros contables y le agrega papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, en este caso precisamente entran ahí todas estas cuentas como las que estamos comentando, ¿no? Y que finalmente pues son integrante de la contabilidad acompañada de toda esa documentación comprobatoria entre lo que debe estar precisamente integradas todas estas tablas de amortización y todo. Y entonces, resaltar nada más que a veces lo que parece que es un tema meramente de cumplimiento y como de repente decimos de cumplimiento, ¿no? La realidad de las cosas, pues es que nosotros lo que debemos vigilar como contadores, contralores financieros, pues es
que se tenga plena identificación de las operaciones con la documentación comprobatoria relativa, ¿no? Y justo de aquí pues me iría precisamente a otro de los grandes retos que de alguna manera este tipo de procesos de cierre lleva consigo y que precisamente va relacionado con la parte en sí, toda la parte de la defraudación fiscal, ¿no? Y en este sentido, precisamente pues, dentro de los temas que muchas veces se ha analizado, pues sabemos que hoy un tema muy relevante, pues fue todo este tema del outsourcing, ¿no? De las empresas de outsourcing, y que precisamente pues dio lugar al surgimiento del REPSE, ¿no? Y precisamente pues ahí tuvimos este año pues dos impactos significativos. Uno de ellos fue, por un lado, en el ámbito fiscal financiero, el tema de la PTU, ¿no? Nos enfrentamos al reto precisamente que significó el tener que hablar de que la PTU pues podría no ser del 10%, ¿no? Dada los límites que, bueno, habría que considerar. Entonces ahí han empezado a surgir las dudas de, oye, bueno, ¿qué impacto tiene eso en temas de la deducibilidad? Que en este caso no es deducibilidad, no es una disminución la que nos Disminución. permite la ley, ¿no? Pues bueno, ahí no sé, Arturo, ¿qué podrías comentarnos de aspectos que deberían de considerar, sobre todo pues, las empresas que tuvieron que hacer estos pagos de PTU, ¿no? Y ahorita veremos también el tema financiero, a ver qué nos puede compartir Mauro. Sobre todo el reporte Sí, técnico por ahí salió, ¿no? exactamente. Sí, justo. La verdad es que sí, no, ha sido un año, de hecho, hay que considerar que es un año atípico en muchas circunstancias. O sea, y ahorita podremos comentar otro punto interesante que es el tema de las operaciones con partes relacionadas, que también pudiera ser un tema muy particular, porque este año tiene un juego y un papel bastante interesante y distinto a los años anteriores por cómo se expresó en la legislación y que es algo bastante común dentro de las operaciones recurrentes de las empresas. Pero el tema específicamente de la PTU, si bien lo que no se modificó fue la determinación del cálculo, sí la manera de la distribución de la misma, ¿no? Entonces, eso justamente lo que estuvo generando es muchas salidas de dinero y muchos ajustes pertinentes en la manera de cómo se iba a pagar justamente la PTU, pero es importante recordar y comentar a todos que al final la PTU, como bien lo dijiste, es una disminución al impuesto sobre la renta. Y es bien importante tener esto delimitado porque va a haber, si bien va a haber parte grabada y parte exenta a la PTU, es una disminución por completo. Y aquí es bien importante porque sabemos que dentro del llenado famoso de la declaración anual, ya todo está precargado a través de los CPIs de nómina y va a ser bien importante de nuestro lado poder distinguir los pagos de nómina, los pagos de asimilados, los pagos que sean remanentes distribuibles anticipados, los pagos que sean de la PTU, de tal suerte que en este llenado particular sea muy importante que seamos conscientes de cómo lo estamos llenando de tal manera que al final el sistema pueda jalar de manera acertada dentro de su determinación. Sabemos que a la autoridad le gusta automatizar todo. A veces no sabemos si lo hace bien o mal, pero le gusta automatizar todo, ¿no? Entonces, en esta automatización, justamente es poder hacer este llenado de manera correcta o poder distribuir como tal. Y aquí como que haría un paréntesis muy particular dentro de este compliance que tendríamos que estar haciendo nosotros como contribuyentes, y es entender en dónde estoy parado como contribuyente, saber cuál es mi situación fiscal, es decir, cuál es mi régimen, a qué estoy obligado, no solamente desde el punto de vista fiscal, sino de las actividades a las que estoy sujeto en materia regulatoria por otras áreas, ¿no? Entonces, aquí en este punto, justo es bien importante entender que hagamos esta famosa conciliación desde el punto de vista contable, ¿no? Desde el punto de vista fiscal, sabemos que tenemos un visor justamente por parte de la autoridad que te deja y te permite poder visualizar los FDIs que están timbrados, porque muchas veces sucede, y este tema particularmente la PTU, nos ha tocado revisar que hay veces que generan la PTU, se determinó y no la pagaron, pero la timbraron. Entonces, ¿por qué? Porque puede haber PTU resguardada, porque al final sabemos que los trabajadores, para que pueda prescribir el derecho, tienen un año para poder solicitar el pago de la PTU antes de que prescriba su derecho, y entonces puede quedar ahí, ¿no? Sujeta. El problema está que en un momento dado, si no lo hacen, ¿no? Pues, se puede llegar a perder
y a lo mejor nosotros ya emitimos el timbrado y entonces va a haber una discrepancia entre lo que fue financiera y contablemente hablando, a lo que tiene la autoridad y a lo que realmente sucedió. Y entonces por estas situaciones de forma podemos crear un impacto económico en nosotros porque la autoridad le dijimos, ¿sabes qué? Ya pagué esto cuando no fue así. Porque la forma le dijo a la autoridad que hubo un fondo no sucedido, ¿no? Entonces, aquí es bien importante tener esta parte en consideración. Ahora bien, seguramente y ahorita posiblemente Mauro nos va a poder explicar esa parte, que esto son desde el punto de vista fiscal, pero tendríamos que ver el efecto financiero desde el punto de vista diferido, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde puede haber un impacto, Mauro, ¿no? Así es, Arturo. Sí, recordemos que uno de los postulados que tenemos en materia de normas de información financiera es el de devengación contable. Entonces, una pregunta muy común que hacen siempre nuestros amigos, nuestros clientes, es por qué la parte del impuesto a la utilidad y la PTU se tienen que pasar por este efecto que le llamamos el efecto del ISR o la PTU diferida? Y la explicación es que ese ajuste que se hace es porque, al igual que todos los ingresos y todos los gastos en el estado de resultados, deben de ser los ingresos y costos y gastos que se han devengado. Por eso ese ajuste al que nos lleva la NIF D4 de manera concreta y que nos menciona la NIF D3, habla de ese ajuste que se debe de hacer para que en el estado de resultados ese gasto por impuesto a la utilidad o por PTU sea el que se ha devengado para efectos financieros, no que el que se ha causado para efectos fiscales. Y eso es lo que nos lleva a hacer esa conciliación y el método que tenemos. En este sentido, como menciona Frank, pues ustedes saben que hubo eventos muy importantes ahora con esta desaparición de los outsourcing y esta fusión que llevó a las entidades que eran las operativas y las prestaciones de servicios a fusionarse. Entonces surgen dudas importantes que inclusive a través de boletines técnicos, como es el 54, por ejemplo, en donde el CINIP nos habla, ¿no?, de este efecto que se tiene que hacer en el caso de la PTU que se está traspasando, que se está fusionando desde la entidad transmisora a la entidad receptora. Nos da algunas reglas para dejarnos más claro eso, que son parte de lo que tenemos que ir controlando en lo que es el checklist y ver cómo aplica y qué es lo más conveniente para la entidad, tanto en este caso la receptora, que es la que va a subsistir y que recibe el de la entidad emisora o que transfiere esto. También una parte muy importante, como ahorita pues lo decían, es el cálculo de este efecto diferido para llevar a reconocer la PTU devengada, ese gasto por PTU que se ha devengado, que no necesariamente pues es el que se ha causado. Entonces también esta norma nos lleva nos da una solución práctica, nos sugiere una solución práctica para poder hacer este reconocimiento contable, que es otro de los puntos del checklist del compliance fiscal financiero que debemos de tener siempre listos y evaluar sobre todo los impactos de manera anticipada y no ya hasta que estemos cerrando, pues entonces hacer el cálculo, ¿no? Que a lo mejor pudiera tener una afectación, pues no conveniente para la entidad, entendiendo que no se trata de manipular el resultado financiero, sino precisamente reflejar la sustancia económica de ese gasto, en este caso por PTU. Entonces, fíjense, hay situaciones que se presentan que debemos de cuidar en este compliance fiscal. Y bueno, podríamos entrar a analizar, ¿no?, a manera detallada estas sugerencias del boletín técnico, pero bueno, no es el tema aquí para hablar de otros aspectos, otros impactos importantes que tiene. No sé si quisieras decir algo más, Correcto, Frank, a este respecto. correcto. No, creo que se ha comentado. Yo creo que lo que podríamos resumir de esto es, bueno, precisamente esa validación, ¿no?, entre la parte, pues, formal fiscal de los comprobantes, en este caso asociados a la PTU, y por otro lado, pues, justamente el registro contable que se haya hecho de la misma, sobre todo tomando en consideración, pues, la forma en la que ese pasivo, pues, debió ser reconocido de acuerdo con la norma de beneficios empleados, ¿no? Y precisamente aquí voy a dar paso a otro tema que también ha sido muy importante en estos procesos de cierre y que tiene que ver con la deducción de inversiones, ¿no? Sabemos que, bueno, es otro de los grandes temas cuando hablamos de estas diferencias fiscales financieras y particularmente con un fenómeno bueno, es un fenómeno que se empezó a dar desde el año pasado, precisamente
el tema relacionado con los efectos post pandemia, ¿no? En donde desafortunadamente, pues muchos de las entidades de nuestros clientes, pues se vieron en la necesidad de hacer evaluación de los estudios, hacer un estudio, que evaluara el posible deterioro de ciertos activos de larga duración, ¿no? Entendiéndose por ello, pues todo lo que tiene que ver con activos tangibles, activos intangibles, ¿no? Y entonces, precisamente, pues ahí el tema importante empezó a surgir porque, bueno, hay un tema que inclusive por ahí hace unas semanas tuvimos un webinar donde hablamos del tema de la descomponentización de los activos y que precisamente era con el propósito de que en algún momento dado no se impactara de forma similar los resultados de la empresa en el supuesto de que un activo, por ejemplo, una maquinaria se depreciaba o se fiscal y financieramente de la misma forma. Bueno, se analizó que financieramente podíamos descomponentizar para cambiar la tasa de depreciación. Y entonces, al final del camino, pues esto nos llevaba a, oye, y en materia fiscal, pues, ¿qué sucede precisamente con ello? Y justo, ¿no? Aquí al final, pues hablando del tema de deterioro que financieramente empezó a darse, la gran pregunta fue, oye, ¿y fiscalmente qué impacto tiene un deterioro, ¿no? Al final, si tomamos como base que el activo ya no tiene la misma capacidad de generar beneficios económicos, la gran inquietud es, oye, tengo que empezar a hacer algo en el tema fiscal para que esos activos también puedan tener un efecto de deducibilidad. Entonces, bueno, no sé aquí, Arturo, si pudieras comentar un poco tu punto de vista respecto a esta parte, ¿no? Ese deterioro que para efectos prácticos sería, como decir, es una depreciación acelerada, partiendo de la base, bueno, pues de que inclusive o parte de un activo o la totalidad del activo deja de ser útil para generar beneficios. Sí, claro. Fíjate que es un tema bastante interesante porque incluso en su momento se planteó dentro de las reuniones acá con la autoridad que se tuvo de este lado. Y la verdad es que la autoridad como que no dio su brazo a torcer desde el punto de vista que decía, si bien pudiera haber un deterioro financiero por parte de los activos, sabemos que el tema de la deducción acelerada, como se le llamaba en su momento, de las inversiones, pues prácticamente terminó su ciclo en su momento. Y ahorita lo único que hizo fue hacer ajustes específicamente para las personas morales del nuevo régimen simplificado de confianza respecto a los activos que no superaron un cierto monto, etcétera, etcétera, en un ejercicio fiscal y listo, ¿no? Pero fuera de ello, por el tema de la pandemia, la realidad es que no hizo ninguna modificación, ninguna regla que pudiera ayudar a facilitar sacarle un beneficio del perjuicio, ¿no? Que tuvo justamente los contribuyentes a razón justamente de la pandemia, ¿no? Entonces, la legislación ha sido, sabemos que desde el punto de vista de la interpretación jurídica por parte de la legislación fiscal es prácticamente sistemática y si la definición viene dentro de la legislación fiscal, pues nos vamos y nos remitimos a esta aplicación y cuando nos basa de un tema de base, bueno, sujeto, base, objeto, tarifa, cuota y fecha de pago, pues nos dice muy bien el Código Fiscal que va a ser de aplicación estricta. Entonces, ante la ausencia justamente de algún beneficio por parte de nosotros los contribuyentes para poder sacarle pues ahora sí que un beneficio a esto, pudiera estar interpretado por parte de la autoridad que pues tendría, si bien contablemente pudiste haber tenido una afectación financiera, fiscalmente te mantienes bajo la misma regla prácticamente, ¿no? A menos que puedas probar efectivamente que fue una pérdida tal cual y en un momento dado te lo pudieras llevar aparte del costo porque al final no podrás sacar provecho como tal, pero para ello habría que tener documentación que soporte el dicho de esto, ¿no? Como el mismo estudio en un momento dado, porque yo siento, porque al final lo que sí pudiera llegar a suceder, y eso es meramente un tema, opinión mía, es al final, ante la situación del propio estudio, nos puede revelar de cierta forma, aunque no es vinculante, pero nos puede revelar justamente lo que pudo haber sucedido justamente con el activo. Entonces, para ello pudiéramos sacar en un momento dado algún provecho, pero yo creo que sería más hacia el momento en cuando ya no es útil por completo, no así. Exacto. Si al final le sigue sacando provecho, pues la autoridad dice, no, pues te vas bajo la misma regla que nos dice, bajo los montos máximos de depreciación que nos marca la legislación, ¿no? Entonces, si al final, si bien perdiste
vamos a decir, llamarlo tal cual, perdiste dinero en las inversiones por lo que quieras y mandes, pero al final las sigues utilizando para que te genere un beneficio económico poco o mucho, pues la autoridad va a ser clara y va a decir, ¿sabes qué? Pues la aplicación es estricta y por ende tendríamos que seguir las reglas del juego que nos marca la legislación fiscal, ¿no? Inclusive, Correcto. Arturo, perdón, Sí, si me adelante, dejas adelante, Mauro. decirlo, creo que la misma ley del ISR, tú corrígeme, pero marca, ¿no? La existencia de un activo como una inversión, mientras genera beneficios, ¿no? Para la entidad, ahí es muy parecido a la normatividad financiera, y por eso es que cuando un activo deja de generar estos beneficios, o llamado deja de ser útil, pues se puede llevar a deducir todo, ¿no? Sería como el fundamento de lo que ahorita tú estás comentando. Correcto, correcto. Así es. Justo es lo que iba a comentar precisamente. Creo que esto, el punto relevante no es ese párrafo que por ahí se señala, hay unos 4 o 5 párrafos antes de que termine el artículo 31, ¿no? En donde hace referencia a aquellos bienes que en determinado momento dejan de ser útiles para obtener los ingresos, ¿no? Y que finalmente dice, bueno, pues deducirán en el ejercicio precisamente la parte aún no deducida, ¿no? Que con las excepciones que ese mismo párrafo señala, ¿no? Al remitirnos a cuando se trata de inversiones no deducibles o parcialmente deducibles, donde, bueno, obviamente pues, se entiende que eso nunca va a ser deducible, ¿no? Aunque deje de ser útil, ¿no? Pero precisamente creo que ese tema es muy significativo porque justo a raíz de estos temas de descomponentización decían, oye, bueno, yo en determinado momento, si un componente deja de ser útil, podría llegar a tener esa separación. Es un punto importante y aquí al final, pues tiene que ver cómo lo identificamos de origen en la contabilidad. Otra vez nos remitimos a la contabilidad. Si yo de origen tengo esa segmentación, esa identificación por componentes de los activos que integran, pues en principio no habría una razón para decir, oye, pues si ese componente que está claramente identificado y como comentabas Arturo, que está vinculado al estudio, pues de alguna manera podría tener esa posibilidad de deducirse al amparo de este párrafo, ¿no? Creo que es algo Claro, importante. exacto, y sobre todo porque luego hay componentes en los activos que tienen una representación importante en el valor total del activo, ¿no? Entonces, Así es. al final motores de helicópteros, por ejemplo, acá que traemos mucha industria aeronáutica acá en Querétaro, pues la realidad es que los motores, son componentes, o sea, que representan por lo menos el 25% o el 30% del valor total del bien, ¿no? Entonces, pues al final es un punto importante decir, oye, no me castigues en el 100% cuando un 30% del valor de mi activo perfectamente es inservible y tengo tan así que reinvertir en él para poderlo utilizar en un momento dado, ¿no? Entonces, si no, es inservible completamente. Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, pero sí tendríamos que muy bien definirlo en la contabilidad, porque algo que hace la autoridad al momento de revisar es, ahora sí que muéstrame la contabilidad donde yo pueda ver esa cuenta contable de manera independiente, donde pueda identificarla con lo que tú me estás diciendo, con las pruebas que se puedan llegar a remitir, como son los estudios de manera particular, pero al final hay que poderlo identificar para que la autoridad lo pueda identificar, si no, pues va a presumir que no existe y es un acto simulado, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y bueno, pues un último tema con el que quisiera cerrar esta primera parte de estos webinars encaminados al cierre es sobre este tema que nos habla por ahí, que es el artículo 199 del Código Fiscal, ¿no? Este tema de los esquemas reportables, ¿no? Que de alguna manera nos lleva a la necesidad de que como entidades tengamos muy claramente documentados precisamente pues, los planes de negocio, los proyectos y un concepto que por ahí se maneja que inclusive financieramente también se contempla en algunas de las normas de información financiera, que es el concepto de modelos de negocio, que de alguna manera es el que me marca la intencionalidad de muchas de las operaciones. Muchas veces cuando tocamos este tema en el ámbito financiero, como que le damos muy poca importancia, pero recordemos que, bueno, este concepto de modelo de negocio, que desde el punto de vista fiscal es ese documento que va a permitir planificar qué es lo que vamos a hacer con nuestro negocio, ¿no? Y que de alguna manera
me va a permitir entender ya en el ámbito de la normatividad financiera, entender cómo se administran ciertos activos, ciertos pasivos financieros, pero que finalmente ahí se vincula con la definición de código en el sentido de decir, oye, entendiendo el modelo de negocio, va a permitir entender si las actividades que estás realizando realmente son actividades que catalogan como indispensables y reales para alcanzar tus objetivos, ¿no? Todo este tema de entender las actividades de la empresa, o sea, para qué en determinado momento, perdón, tiene cierto tipo de activos financieros, cierto tipo de pasivos financieros, de alguna manera el de entender la relación que se tiene precisamente con los clientes, cómo se evalúa en sí a la administración. Yo creo que es un tema muy importante, ¿no? No sé si aquí en este sentido quisieran comentar algo, sobre todo, repito, con este enfoque, este tema pues de los esquemas reportables la vinculación precisamente con la información financiera, ¿no? Sí, creo que, y aquí me adelanto un poquito, Mauro, si me permites. Claro, adelante. Creo que es bien importante el tema de los esquemas reportables, porque si bien pareciera que no suenan tanto, la realidad es que sabemos, incluso la propia declaración anual te pregunta si cuentas con un número de esquema a reportar, justamente de que ya se presentó en su momento el informe respectivo, ¿no? Y al final sabemos que si bien el modelo de negocio que se está implantando subsiste a lo largo de cierto periodo, cierto ejercicio, que a lo mejor se pudo haber implementado el año pasado o hace un par de años y que hoy sigue pegando, pues sabemos que al final eso sigue repercutiendo. Pero dentro de este modelo de negocio existen diferentes situaciones que creo que es bastante común y es donde tenemos que hacer un análisis de manera en particular, como es, por ejemplo, y hay un punto que es muy común, el famoso comodato. El comodato es una transacción muy común, que es cuando al final yo puedo ceder, ¿no? O transmito una propiedad, o que permito el uso o el goce justamente de un bien, o el derecho del mismo, o presto servicios de manera gratuita, es decir, sin contraprestación, principalmente vinculado entre partes relacionadas, que es bastante común, y esto en las maquiladoras justamente es súper común cuando al final existe una máquina que viene y se importa a territorio mexicano para el proceso productivo, pero de cierta manera la empresa o la matriz que prestó la maquinaria lo hace sin contraprestación alguna, es decir, sin el pago de una renta de por medio, pues pudiéramos estar cayendo en este supuesto del comodato y en un momento dado en un tema de un esquema reportable, y que sabemos que las cuantías de las sanciones por un tema de esquema reportable, por este modelo de negocio que pudiera parecer bastante atractivo, el impacto fiscal puede ser bastante importante de manera particular, o en estos modelos de negocios, Frank y Mauro, cuando a veces utilizas empresas hermanas o no, filiales o no, subsidiarias o no, pero que al final haces transacciones a través de ellas o con ellas, que pueden estar vinculadas en diferentes territorios de otros países, analizar el supuesto de qué tipo de países, si en un momento dado tiene tratados vinculantes en materia financiera, si en un momento dado las transacciones que están generando no solamente son ingresos pasivos para estas entidades para que esté en un territorio de régimen fiscal preferente, si en un momento dado no estás generando un esquema que no permita observar a la autoridad justamente buscar al beneficiario controlador de la misma, que no, o sea, mil situaciones que se pueden dar en estas transacciones de manera particular, y es entender justamente este modelo de negocio, qué estás transaccionando, quiénes son los beneficiarios, qué estás llevando a cabo, cuáles son los beneficios que están obteniendo, qué razón de negocio le estás dando a este proyecto justamente que estás fundamentando, de tal suerte que en un momento dado no puede estar sujeto a una vinculación, y si lo está, se pueda reportar de manera correcta, ¿no? Sí, lo que tú dices es muy cierto y es una línea muy delgada, ¿no? Aquí caemos en el refrán que dice no hagas cosas buenas que parezcan malas, y desde luego que entendemos que muchos de nuestros amigos que nos están escuchando no es que hagan cosas malas, pero a veces es una línea muy delgada entre una transacción que hagan, poderla justificar que va dentro de su modelo de negocios. Por ejemplo, una exhibidora de películas, un cine, pues si de repente hace operaciones en donde está comprando refrigeradores, pudiera parecer que qué tiene que ver. Y cuando entiendes que su modelo de negocio principal es la dulcería, pues entonces ahí ya se justifica, pero no está a simple vista visible. O, por ejemplo, un restaurante que invierte en elevadores de estacionamiento, ¿no? Estas plataformas que permiten subir los automóviles a un segundo nivel para que abajo entre otro automóvil. Bueno, pues es parte del servicio que les da a sus comensales
para poder llegar y fomentar el flujo, ¿no? Hacia estos estacionamientos. ¿Quiénes son los verdaderos clientes de estas cadenas de autoservicio como Walmart, como Chedraui, como Comercial Mexicana? Pues los productoras, no nosotros las personas que vamos a comprar. Su modelo de negocio es traer a una gran cantidad de personas o nos llevan para comprar, y entonces por eso encontramos, por ejemplo, las farmacias ahí adentro con precios accesibles, porque su modelo de negocio no es ganar de las medicinas, sino tener medicinas accesibles para que generen un gran tráfico de personas y vayamos a comprarle a Bimbo, a Kraft, a Procter. Entonces es muy interesante esto, pero a veces ni la misma autoridad puede entender estas razones. Por eso es muy importante lo que comentas, Arturo, documentar esto. Se supone que esto debe de salir de la planeación estratégica que tiene una entidad. Los contadores, las áreas de compliance, la Contraloría, pues cada vez debe de estar más involucrado en entender estos modelos de negocio, y tenemos que entrar a esa planeación estratégica, no nos pueden cerrar la puerta, porque nosotros también tenemos que ser parte de los que ayudemos a la administración en esta documentación, en ir haciendo esta trazabilidad de evidencias para que precisamente esas cosas que pudiera ver la autoridad fiscal como malas, pues sea más fácil poder soportar que están dentro de nuestro modelo de negocio, sobre todo ahora que se habla mucho de modelos de negocio disruptivos. Pues se supone que son aquellos que no se les ocurre a nadie, solamente uno lo vio, pero ¿qué crees? Que la autoridad fiscal puede querer decir que no es correcto. De Adelante. correcto. Correcto, de acuerdo contigo. Y ahí nomás agrego un comentario, Mauro, a lo que tú comentaste. Ese tema de la trazabilidad de las transacciones que generamos, creo que es lo más importante que genera, porque es parte de los elementos de materialidad que al final habrá que demostrar a la autoridad ante una posible observación. Y fue lo que comentábamos hace un rato, ¿no? El tema de esos documentos o esos datos y así te los pongo, ¿sabes? ¿En qué momento surgió el protocolo o el fundamento o la razón de ese negocio? ¿En qué momento se hizo ese proyecto de negocio? Si contrataste a un tercero para que se generara ese proyecto de negocio, ¿cómo lo contrataste? ¿Cómo lo contactaste? Porque al final tú le vas a pagar a lo mejor un posible honorario. Ese honorario va a estar vinculado a todo este proceso y cuáles fueron las formalidades que tiene. Entonces, prácticamente, y aquí como un cierre de mi lado, desde el punto de vista compliance tributario, de lo que nos hemos enfrentado es cada paso que demos como entidad debe estar debidamente documentado, porque prácticamente la autoridad presume que no existe y ante la inexistencia de documentos probatorios desconocen el fondo de la transacción. El fondo pudo haberse dado y puedes decir, dices que sí lo hice, es que sí lo pagué, es que sí lo contraté, es que sí hice y sí hice. Y la autoridad dice, ¿cómo me lo demuestras? No tengo cómo demostrártelo porque a lo mejor, oye, Mauro, préstame dinero, me lo prestó. El contrato de préstamo. Es que fue una palabra, o sea, fue la palabra, tal cual. Híjole, no te lo puedo tomar por bueno porque no existe. Me queda claro que entró y salió el dinero de manera particular con estados de cuenta. No tengo bronca. Peleate conmigo y lo demuestras. Y seguramente me vas a ganar. Mientras tanto, ¿qué sucedió? Me garantizaste el crédito fiscal. Entonces, esos son de los puntos importantes que cada paso que estemos dando como contribuyentes, cada paso, cada transacción, lo tengamos bien documentado para dos cosas. Para el debido registro, cumplimiento contable financiero de nuestro lado, ¿no? Para poder reconocer, porque seguramente va a existir, y creo que es algo que todavía la autoridad hoy en día, entre su fiscalización tan excesiva, le cuesta trabajo entender que al final va a haber diferencias contables, ya lo decíamos con el tema de arrendamiento, con el tema de las inversiones, con el tema del registro de los ingresos, como lo comentaba Frank, de que al final puede haber una diferencia contable fiscal, porque ya emití el CFDI y es ingreso fiscal, pero dado que no he dado los cumplimientos del contrato, no es un ingreso. Entonces voy a tener esas diferencias y es bien importante tener bien documentado porque el día de mañana, ante un posible llamado de atención por parte de la autoridad, tendríamos que demostrarlo, ¿no? Perfecto. Perfecto, pues bueno, estamos llegando ya al final de esto. Déjenme plantear algunos puntos que han comentado aquí a través de las redes sociales nuestros amigos. Precisamente uno de ellos nos hablan, dice, en este, bueno, voy a resumir un poquito el comentario, está un poco largo, pero básicamente dice, termina diciendo, ¿considerarían importante entonces el que nuestra conciliación contable fiscal tuviera un análisis a la luz de la documentación comprobatoria de las transacciones?
Digo, aquí no sé, digo, es un poco amplio, creo yo que tiene que ver mucho con eso que hemos dicho a lo mejor entre lo que es las bases contables, las bases fiscales y el nivel de detalle de una conciliación contable fiscal, ¿no? Híjole, sí, porque, o sea, al final la reconciliación contable fiscal son las armas para mil y un cosas, ¿no? Entre para decirle a la autoridad lo que te toca y lo que financieramente decimos que es no toca, ¿no? O sí toca. Entonces, creo que al final, si bien, a ver, no, si bien la autoridad pudiera estar presumiendo muchos actos y es entender que al final, no porque la autoridad lo pida quiere decir que forzosamente, o sea, al final nuestras recomendaciones tengan los elementos necesarios, probatorios de esas transacciones de tal suerte de que puedan desvirtuarlos el día de mañana, ¿no? Más no quiere decir que entonces sí, literal hagan, o sea, prácticamente pidan permiso para efectuar cada paso que tengan que dar. Eso no es tampoco hay que ser súper ortodoxos desde el punto de vista de que entorpezcamos la operación, ¿no? Pero que sí tengamos los elementos necesarios. Ahora bien, en esa conciliación contable fiscal me queda claro que efectivamente sí tiene que haber elementos de papel de trabajo que determinen el por qué sí o por qué no una partida puede ser contable y no fiscal o fiscal no contable, ya sea ingresos o deducciones, pero al final sí debe haber una razón del por qué está en esas partidas. Entonces, debe haber elementos como el contrato a lo mejor de ingresos, donde sí, pues mi cláusula de derechos y obligaciones es yo te transmito la propiedad hasta X momento, ¿no? Y por lo tanto la responsabilidad sigue siendo mía hasta X momento. Entonces, por lo tanto, pues no es un ingreso para mí, pero pues ya te emití el CFDI. Entonces, bueno, esos elementos pues, son los que a nosotros sí debemos de tener para que el día de mañana pueda ser importante desde el punto de vista por parte de la autoridad demostrarle el por qué sí o el por qué no, ¿no? Nada más. Hay un planteamiento aquí, muchas gracias Arturo. Hay un planteamiento, bueno, no sé, Mauro, ¿quisieras comentar algo? Vamos a No, la no, está siguiente. bien. Pasa a la siguiente, si gustas, Un me parece. planteamiento que nos hacen, dice, hoy con el incremento en las tasas de interés, estamos visualizando que nuestra empresa pueda tener un impacto significativo en el incremento de la deuda. ¿Esto traerá alguna recomendación que puedan brindarnos para efectos de qué controles deberíamos estar contemplando por los temas de capitalización delgada? Uf, ok. Yo creo que aquí podríamos ver dos impactos distintos. El fiscal, que ahorita es lo que yo explicaré, pero seguramente un financiero también, y duro. Porque si en Claro. un momento dado un contrato está sujeto a un interés posiblemente variable, de que te va a pegar, te va a pegar. O sea, no hay manera de que no. Pero a ver, desde el punto de vista fiscal, definitivamente puede haber un impacto, sí. O sea, porque al final sabemos que para el tema de la capitalización delgada, que entendamos que el efecto de la capitalización delgada va vinculado a partes relacionadas específicamente con el extranjero, ¿no? Para saber si esos intereses podrían ser deducibles total, parcialmente o nula respecto a la declaración del ejercicio, ¿no? Si no superan si superan las 2/3 partes del capital, etcétera. Pero entonces, sí, definitivamente va a tener un impacto por dos cosas, o sea, porque hay que sumarle el tema del interés con base a lo que dice el artículo 8 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, si no me equivoco, que es pues, las ganancias cambiarias, el interés del propio rendimiento. Entonces, si al final ese tipo de cosas que se está generando o está sujeto a estos cambios por la parte relacionada que a lo mejor pues, está en Estados Unidos y pues, sabemos que la FED también está subiendo las tasas de interés, etcétera, y todos los otros países están haciendo, Europa también lo está haciendo, entonces estás vinculado con eso, definitivamente vas a tener un impacto, sí, o sea, eso sí es una realidad, sí te va a pegar y pudieras estar cayendo en un supuesto de que desde el punto de vista de capitalización delgada pudieras tener una afectación de no visibilidad, pero también me iría sobre el otro supuesto, que es no solamente es ver la capitalización delgada, yo me iría también incluso con la estimación de la deducción de los intereses, con la acción 4 de BEPS del tema de la limitación de los intereses, con las partes relacionadas en general, ¿no? Entonces, creo que hay situaciones que habría que analizar de manera particular, pero si al final todo está sujeto a una tasa variable que va a ir en función a algo establecido, pues de que va a existir el impacto financiero y fiscal, definitivamente. Y aquí simplemente hago una pequeña acotación como un punto extra, porque luego lo que me ha tocado mucho, Frank y Mauro, es que luego muchas veces las personas morales, ¿no? Hacen préstamos a los socios. Y ojo, aquí el tema del préstamo a los socios, de cierta manera, esto es completamente independiente de la pregunta, pero va en función al tema de los intereses, porque al final te dice la legislación,
si una persona moral le hace un préstamo a un socio, se supone que es un dividendo para la persona y los cálculos pertinentes, salvo 3 situaciones particulares, que no sea mayor a 12 meses, que tenga establecido la tasa del costo fiscal que da la ley de ingresos de declaración por tema de prórroga, por el tema del costo fiscal de los créditos fiscales, y que sea por objeto propio de la persona moral, ¿no? Entonces, esto nada más como un detalle que quería aclarar porque ahorita se me vino esto a la mente de lo que estamos platicando, pero bueno, cerrando la pregunta, definitivamente hay un impacto, sí. Desde el punto de vista fiscal, definitivamente va a haber. Y desde el Mauro, punto algo, financiero, sí. todos, ¿no? Porque recordemos que, pues, cuando nosotros capacitamos en normatividad financiera a nuestros colegas contadores, lo primero que les decimos es desempolven sus libros de matemáticas financieras. Todos son valuaciones y el valor del dinero en el tiempo, pues, es un elemento importante. Ustedes saben en las finanzas corporativas y entonces, pues, al variar las tasas, pues, impacta en todo lo que tiene esta evaluación. Y ya no hablemos de los instrumentos financieros, ¿no? Que como ustedes saben, ya desde hace algunos años, pues las cuentas por cobrar y cuentas por pagar se convierten en instrumentos financieros, generalmente en un modelo de negocio para cobrar principal interés, las cuentas por cobrar. Y entonces, pues ya tenemos normas muy avanzadas, muy de alta tecnología, nos gusta decir, tanto para la evaluación a su costo amortizado como para la estimación de su deterioro. Entonces, pues todo eso se tiene que evaluar también. Yo diría, ¿cuál es la recomendación? Pues la recomendación es precisamente hacer un compliance, una lista, un check-up de este compliance fiscal financiero, a donde se evalúe y se puedan tomar acciones, porque aquí es como la medicina, ¿no? Dependiendo cada organismo, es lo que puede recetar. Correcto. Sí, justamente aquí una de las preguntas que hacían también era relacionada, creo que se responde con lo que acabas de decir, del impacto en las tasas de las, bueno, dice la tasa de interés incremental para la contabilización de arrendamientos, ¿no? Pues finalmente es lo que acabas de decir, obviamente ese impacto en las tasas de interés, el riesgo de crédito, ¿no? Y al hablar de tasa de interés incremental como base de referencia para valorar los arrendamientos, pues claro que va a tener una afectación pues significativa, ¿no? Que bueno, en este caso como es un incremento en la tasa, pues va a hacer que los pasivos bajen, pero creo que como bien lo señalaron, el que se tenga, creo que algo interesante es que si ahorita preguntáramos, como lo hemos hecho con nuestros clientes, ¿no? Oye, ¿cuáles son de tus rubros en los estados financieros, en tus activos y pasivos? ¿Qué rubros de alguna manera pueden estar afectados por tasas de interés? Pues recordarán que a veces las respuestas dicen, no, pues no, ninguno, porque no tengo préstamos y no tengo inversiones tampoco, ¿no? Pero justo lo que acabas de decir, ¿no? Cuando empiezas a meterte ya en los números, pues empiezas a identificar, bueno, a ver, yo aquí veo un pasivo por arrendamiento, entonces ahí traes impactos de tasa. Veo que aquí traes reconocidos beneficios empleados. Bueno, pues ahí traes un impacto de tasa en la evaluación, ¿no? Oye, veo que por acá traes reconocidos algunos préstamos a empleados, ¿no? Que bueno, habrá que ver si sus préstamos devengan o no intereses, porque de hacerlo, pues tendría desimpacto. Veo que tienes préstamos intercompañías también. Creo que eso, pues de alguna manera, obliga a identificar, repito, dentro del balance, cuáles serían esas cuentas de activos y pasivos que pudieran tener para su evaluación, como bien lo dijiste, Mauro, algún impacto en tasas, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es muy, muy importante. Pues bueno, sin duda, aquí pues son las preguntas, digo aquí algunas que están relacionadas con eso, poner aquí algo de valor razonable, que sin duda es un tema, pero prometemos que todas estas daremos respuesta también a través de nuestras redes sociales, justo en aras de no impactar más el tiempo que nos han brindado el día de hoy. Y bueno, no sé, para terminar, Arturo, Mauro, ¿alguna última recomendación antes de dar por concluido nuestra sesión del día de hoy? Pues de mi lado simplemente tengan bien documentado la información, o sea, dentro de los principales actos de gestión iniciales que puede llegar a la autoridad son las famosas cartas de invitación y nos vamos a topar con el tema de la discrepancia de ingresos, la discrepancia de deducciones, la discrepancia de nómina. Entonces, o sea, si bien sabemos que existen elementos que no necesariamente están vinculados a un CFDI desde el punto de vista fiscal, como son las deducciones por inversiones, como son las pérdidas, el costo de lo vendido, como son las pérdidas cambiarias, como es la deducción por el ajuste inflacionario deducible,
En fin, hay partidas que no están relacionadas a un CFDI, pero hay que tenerlas bien precisadas, bien documentadas y bien identificadas, porque créanme que el próximo año vamos a tener estas cartas de invitación donde te va a decir que las deducciones plasmadas en la declaración anual son mayores a lo que hay en CFDI, que es lo que le gusta al robot de la autoridad estar haciendo en cuanto a sus actos de gestión. Entonces, lo primero que yo le diría, como un primer acercamiento, decir qué es lo que tenemos que tener controlado, ¿no? Muchas gracias, Yo Arturo. finalmente Adelante, ya, Mauro. muchas gracias, Frank, para no entrar en temas tan técnicos, pero pues ya les diría que si a nosotros nos preguntan, cuando nos preguntan si tenemos la cultura de la salud, todos decimos que sí. Ah, entonces eso quiere decir que tú vas al doctor periódicamente para mantenerte sano. No, yo voy nada más cuando me enfermo, eso es la cultura de la enfermedad. El adoptar estas nuevas estrategias como un plan de compliance, pues implica tener esa cultura de la salud. No esperarnos a que haya problemas, no esperarnos a que ya estemos en el cierre, sino ir al doctor para mantenernos sanos. Eso es este compliance fiscal. Nuevos tiempos, nuevos escenarios, nueva economía nos lleva a tener que adaptarnos y también establecer nuevas acciones, nuevas estrategias. Vamos a seguir con ustedes, entonces pues les agradezco yo también mucho su atención. Adelante, Frank. Bueno, pues no, muchísimas gracias, Arturo, Mauro. Creo que sin duda, pues estos temas podríamos irnos rubro por rubro dentro de los estados financieros y cada uno seguro tendría un elemento de control a considerar. Pero bueno, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que estén al pendiente de los próximos webinars que sin duda pues serán precisamente para ir complementando estos temas. Invitarlos a nuestros próximos cursos de capacitación. Tenemos cursos muy interesantes justo encaminados al cierre del ejercicio. Y también, pues, estamos a sus órdenes para atender. Algo que hemos estado trabajando mucho con diferentes clientes es precisamente ese check-up ya de manera particular. Finalmente, estos temas son casuísticos, hay que entender a las empresas en profundidad para poder pues, identificar de manera muy particular los impactos que pueden tener. Y bueno, pues estamos a muy buen tiempo. ¿Por qué? Porque finalmente, como lo hemos dicho, pues estamos entrando a la recta final del año, pero justo ya tenemos un poco más claro el panorama a partir de todas las decisiones políticas, sociales que están teniendo y económicas, desde luego, que están teniendo impacto en la empresa. Y sobre esa base, pues aunado al conocimiento y experiencia que se tiene en todos estos temas, creemos que se pueden lograr cosas, tomar decisiones de manera anticipada para un óptimo resultado fiscal financiero. Pues les agradecemos a todos, estamos a sus órdenes. Grupo GSGM Fintax agradece su participación y muchas gracias al equipo de nuestra firma que ha hecho posible estar hoy con ustedes. Muchas gracias, que tengan excelente tarde y los vemos pronto. Hasta luego, muchas gracias.